Saludos. Y ahora vamos a hacer una última actividad. Con esta actividad vamos a practicar las segundas utilidades que nos ofrecen las tres razones trigonométricas que estamos viendo: seno, coseno y tangente. Poder hallar ángulos también. Si observamos la figura de análisis, falta el ángulo alfa, falta el ángulo beta y también falta el lado X. La consigna nos podría pedir que hallemos esas tres incógnitas, esos tres datos del triángulo. Y como siempre, lo primero es identificar qué es cada uno de esos lados. El 10, como está frente al ángulo 90, es la hipotenusa. Después tenemos que decidir qué ángulo hallar primero, si queremos el ángulo alfa o el beta. Vamos a arrancar primero con alfa, y según el ángulo alfa, este cateto 5 como está frente al ángulo alfa, vendría a ser el cateto opuesto a alfa. Y este cateto, que es X, como está junto al ángulo alfa, vendría a ser el cateto adyacente a alfa. Después de identificar bien los tres lados, tenemos que elegir cuál de las tres razones va a ayudarnos a encontrar el ángulo. Entonces, como los datos que conocemos son el cateto opuesto y la hipotenusa son los que podemos utilizar, de las tres razones la que utiliza opuesto y hipotenusa es seno. Entonces nosotros, al decidir correctamente usar seno del ángulo alfa, vamos a estar arrancando bien el planteo. Copiamos seno de alfa igual, recordamos que utiliza el cateto opuesto arriba, que viene a ser la medida 5, y usa la hipotenusa abajo. La hipotenusa divide, el 10 va a dividir porque el 10 es la medida que tenemos ahora en nuestro ejercicio como hipotenusa. Hacemos el planteo bien y acá aparece algo nuevo, que es un planteo en donde vamos a utilizar hallar el ángulo, y para eso vamos a hacer este comentario. Cuando nosotros tenemos que despejar un ángulo, como hicimos recién, nosotros estamos usando el planteo de seno de alfa. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la operación inversa para despejar alfa. Es decir, la operación inversa sería arcoseno de la división que tenemos planteado. Eso mismo es lo que voy a copiar ahora acá abajo. Pondríamos alfa igual arco seno de la razón 5/10 de esta división. Y esa es la manera de despejar alfa. Si estuviéramos usando coseno, hubiera sido arco coseno de la razón. Si estamos usando tangente, sería arco tangente de esa razón. En nuestro caso tenemos seno de alfa, entonces usamos arco seno. Y ahora lo último para terminar es muy sencillo y sería utilizar la calculadora. Si estamos usando una calculadora científica, tendríamos que presionar las teclas Shift o segunda función dependiendo del modelo de tu máquina, y después la tecla Sin, Cos, Tan, y escribir el resultado de esa razón o la razón entre paréntesis, y le damos un igual y ahí nos daría el resultado, que sería el valor del ángulo. Entonces vamos a practicar eso mismo ahora viendo la calculadora científica de los celulares, que es la que muchos de ustedes tienen mejor acceso. Lo que vamos a utilizar ahora es la tecla segunda función, que en este caso yo la activo con esta tecla acá abajo que dice INV. Lo importante es que vos veas estas teclas: sin a la menos 1, cos a la menos 1, tan a la menos 1, que es la manera que traen las calculadoras para indicar la operación inversa
que sería arcoseno. Entonces vos buscas, en nuestro caso, como queremos arcoseno, tendríamos que usar seno a la menos 1. Presionamos seno a la menos 1 y tendríamos que escribir dentro del paréntesis 5 dividido 10. Y ahí le damos cerrar paréntesis y le damos igual. Y ahí nos dio el resultado. El ángulo que estamos buscando vale 30 grados. Completando nosotros el planteo y terminando de hallar alfa. Ahora que ya conocemos alfa, conocemos este ángulo de 30, lo mejor sería utilizar esa propiedad, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 90, para hallar el ángulo beta. Entonces podríamos hallar el ángulo beta usando esa propiedad. Si sumamos el ángulo de 90 más el ángulo alfa, que ahora ya lo conocemos, que vale 30, más el ángulo beta que buscamos hallar, sabemos que la suma de estos tres ángulos, como son los interiores de un triángulo, tienen que dar siempre 180. Y acá es muy similar el planteo. 90 más 30 es 120. 120 al agruparlo al otro lado queda negativo. Entonces nos quedaría 180 menos 120. Y el ángulo beta nos va a dar 60. Y es una manera muy rápida y sencilla de hallar un ángulo. Esto es lo que más conviene cuando hallas ángulos. Si ya tenés dos ángulos, hallas el tercero de esta manera muy fácil. Si no hubiéramos usado esta propiedad de la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, que es igual a 180, tendríamos que haber pensado en utilizar alguna de las tres razones que estamos practicando. Como tenemos que hallar el ángulo beta, el 10 y el 5 ahora va a ser cateto adyacente para el ángulo beta. Y con el cateto adyacente y la hipotenusa, la opción correcta sería coseno. Haríamos el planteo: coseno de beta igual 5 sobre 10, y de esa manera después haríamos arc coseno de 5 sobre 10 y nos daría 60. ¿Tá? Ahora lo más rápido y sencillo siempre es esto, es mi opinión. Y para terminar, para hallar el cateto X, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, y lo vamos a hacer en esta parte de acá del planteo. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa sabemos que es 10, el cateto que conocemos es 5 y el cateto que buscamos hallar es X. Entonces hacemos el planteo y esto es una ecuación, ahora es de segundo grado. Lo bueno es que podemos seguir utilizando lo mismo de las reglas de despeje con la sigla MARD. Vamos a multiplicar. 10 al cuadrado es 100. 100 es igual a 5 al cuadrado, que es 25, más x al cuadrado. Después de multiplicar, agrupamos. Voy a dejar las x al cuadrado del lado derecho como vienen en la ecuación. El 100 lo copio. Y como necesito agrupar el 25, como tengo que usar esta regla: si está sumando, si es positivo, pasa negativo al otro lado, pasa restando. 100 menos 25 es 75. 75 es igual a x al cuadrado. Y para finalizar, la raíz de 75 es lo que, como tenemos un exponente 2 con la incógnita, tenemos que aplicar más menos raíz cuadrada, más menos raíz de 75. La raíz de 75 es próxima a 8,5,
puedes usar la calculadora para saber su valor. Como es la medida de un lado, 8,5, es solo el valor positivo el que sirve como solución a nuestro ejercicio. Es decir, que el menos 8,5, que esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, positivo y negativo, nos quedamos solo con la positiva porque es la medida de un lado de un triángulo, las medidas son positivas. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Un ejercicio donde utilizamos una vez la operación inversa de seno, que sería arco-seno. Usamos la calculadora, solo saber presionar las teclas. Respecto a eso tenemos que acordarnos de que la calculadora esté en modo DEG. Tendríamos que usar las teclas Shift y segunda función para habilitar estas funciones en la calculadora. Sin a la menos 1, coseno a la menos 1 o tan a la menos 1, que son las que corresponden a arco seno, arco coseno, arco tangente. Y sería eso.